Una de las situaciones que yo siempre he estado meditando, pensando, es por qué el pueblo de Dios no miramos con denuedo y diariamente todo ese proceso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para llegar a la cruz del Calvario. Entender diariamente el por qué nosotros somos salvos. Entender cuál fue el sacrificio del Señor. Si nosotros pudiéramos recorrer, amados hermanos, cada día, si nos pudiéramos esforzarnos a encarnarnos en lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz, podría ocurrirnos dos cosas, hermanos. Primero, de que le amaríamos más al Señor. Y segundo, viviríamos una vida más santa ante la presencia de Él. No quisiera que nunca nosotros perdamos de vista el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nosotros celebramos la Santa Cena de mes a mes, pero yo quisiera que espiritualmente podamos celebrar cada día en nuestros corazones, recordando todo lo que el Señor hizo, analizando paso por paso, recordando desde el momento en que fue al monte de Sinaí y le dijo a su padre: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros recordamos estas palabras, definitivamente me hace pensar en la angustia que nuestro Señor Jesucristo estaba en esos momentos. Quizás desde el escenario más complejo, más difícil de todo su ministerio cuando estuvo en la tierra. Como les dije la semana anterior, Él estaba revestido de la naturaleza humana, pero también tenía la vestidura divina. Pero Él estaba en el sufrimiento, como usted y yo estamos en este momento, de carne y hueso. Sentía dolor. Él pudo decir: mi alma está en angustia. Por eso es que, hermanos, yo les invito de veras a que recuerden ustedes siempre esta prédica y lo que les está diciendo el Señor a través de mi persona. Vayamos cada día caminando hacia la cruz del Calvario, recordando cada momento lo que ha ocurrido. Hay ocasiones en nuestras vidas, hermanos, que nuestro pensamiento es así, nuestro cerebro empieza a funcionar y recordamos lo que pasó en nuestra niñez o en nuestra juventud, o alguna situación fea por la que tuvimos que atravesar, o quizás una historia muy linda que nos conduce a alegrar nuestros corazones. Pero en medio de ese proceso que nosotros vivimos, hagamos una pausa para recordar diariamente lo que el Señor hizo por nosotros para darnos hoy salvación eterna, hermanos. Encarnarnos por lo menos una milésima para entender lo que el Señor pasó. Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, redacta, escribe este libro de Isaías, donde podemos encontrar de una forma más extensa que los mismos 4 evangelios sobre la muerte de Cristo. Él redacta, escribe a través del Espíritu Santo lo que realmente hubiera pasado. Él va desde un ángulo de la verdad, del sufrimiento de Dios, del sufrimiento de Cristo. Si la gente, amados hermanos, podría entender algo del sacrificio del Señor en la cruz, tendríamos otro mundo, hermanos. Si pudiera el pueblo de Dios en el mundo entero afianzar su creencia, su fe, en todos los pasos que tuvo que recorrer el Señor, habría más amor, habría más dedicación al Señor, habría mucho más servicio, habría mucha más santidad, para que nosotros recordemos siempre, hermanos, que nuestra salvación no fue fácil. Yo quisiera que todos entendiésemos eso, hermanos, que la salvación que tenemos en este momento no fue dada por sí en una forma fácil. Hubo sangre en ese proceso, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo angustia, hubo lágrimas. Todo eso tuvo que pasar el Señor siendo Dios.
siendo un Dios que podía haber hecho lo que quiera. Pero sin embargo, Él accedió, porque entendía una cosa el Señor, de que sin ese sacrificio, usted y yo no podíamos ser nunca salvos. Entonces, en el libro de Isaías vemos algo que voy a partir de esta mañana, ustedes van a entender solamente. En el libro de Isaías vemos cómo de su corazón redacta, escribe, nos deja una historia inolvidable del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el primer versículo que voy a leer de Isaías, en el capítulo 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado. Solamente, hermanos, con esas dos palabras podemos conjugar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido despreciado, desechado? No lo sé. Espero que nunca realmente. Porque eso de sentirse despreciado, desechado, quiere decir sentirse eliminado, sentirse subestimado. Pero a nuestro Señor Jesucristo le hicieron eso. Dice, despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Miren un solo versículo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué dice Isaías varón de dolores? Por el sufrimiento físico que le causó. Cuando yo estoy concentrado en esta parte de la Biblia y estoy en oración secreta con el Señor, digo, Señor, cuando algo me ocurre a mí, por simple que sea, me duele, me molesta, no quiero ese dolor. Imagínense ustedes, hermanos, el dolor tremendo que debía haber sentido físicamente el Señor cuando le pusieron esa corona de espinas y chorreaba y goteaba sangre de sus sienes. Cuando le escupieron al Señor, cuando le abofetearon al Señor, cuando le pegaron, cuando pudo recibir en su cuerpo 30 latigazos con esos látigos que terminaban en una punta de plomo, dice la palabra. Perforaron sus vestidos, perforaron su espalda, sangraba. Imagínense ustedes ese dolor, hermanos. Y como si fuera poco, esos clavos que tantas veces he mencionado, clavos de 14 centímetros en sus pies, en sus manos. ¿Qué dolor habrá sentido, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un dolor corporal? Y si lo tuvo, fastidia eso, ¿no es cierto? No podemos vivir, hay un dolor de cabeza y molesta. Hay algo que nos pasa en nuestro organismo y nos molesta. Lo de Cristo fue un dolor tremendo, donde salpicó la sangre de Él, la sangre divina. Por eso yo siempre ando meditando en ese sacrificio del Señor. Y digo, Señor, tu sacrificio fue enorme para conquistarme a mí como un miserable pecador. Porque solamente la sangre de Cristo podía lavarme de todo pecado. O puede lavarnos de todo pecado. Como si fuera poco el dolor humano que él tenía. Como si fuera poco esa angustia que tenía en su cuerpo. Ve la miseria humana. Unos soldados romanos clavándole esos clavos en el cuerpo del Señor. La miseria humana. Era el imperio romano que estaba dirigiendo en esos tiempos. Mira al Señor la miseria humana cuando escucha que hay una multitud que grita y que dice, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Mira la angustia de sus apóstoles que le abandonan. ¿Cuántas veces usted se ha sentido abandonado de un ser querido? ¿O cuántas veces, no por exigencia, usted ha tenido que abandonar a sus seres queridos? Es difícil. Crea en el corazón de uno, crea un dolor. Yo vine muy joven a este país y dejé a mi madre, a mi padre y a toda mi familia. Y había dolor en mi corazón. Mi madre, mi padre.
mis hermanos, mi familia, todo. Hay angustia. Quizás usted en alguna ocasión también sintió eso. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi familia? Que ya no puedo verles más. Hay angustia. Pero él miró que sus discípulos, sus amigos, le abandonaron en el momento que más necesitaba. El momento que más hubiera querido que su gente esté al lado de él, lo abandonaron los apóstoles. Y como si fuera poco, uno de ellos le traicionó por un puñado de monedas. ¿Cuántas veces usted se ha sentido traicionado por alguien que usted ha amado? Duele el corazón. Nuestro Señor Jesucristo miró toda esa tragedia. Un apóstol de Él, a quien escogió con todo amor, le vendió, le traicionó, porque prefirió 30 monedas de dinero a cambio de la vida de un hombre, a cambio de un maestro, a cambio de un Dios mismo. Su discípulo preferido, su brazo derecho, le negó 3 veces. Imagínense ustedes, amados hermanos, que están en un grupo de dolor, que una autoridad pregunta a los quienes están rodeándolos a ustedes como amigos: ¿le conoce usted a Marielis? Y nosotros que lo conocemos muy bien, porque a lo mejor no queremos comprometernos en el problema que ella tiene en ese momento, decimos: no, yo no lo conozco a Marielis. ¿Cómo se sentiría mi hermana? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si no, ni te conozco? Una decepción tremenda en su interior. Eso tuvo que escuchar el Señor. Entonces, mezclemos las dos circunstancias difíciles que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. El dolor físico, el dolor psicológico, mental, cristiano, si usted quiere, que tuvo que pasar para llegar a darnos la salvación eterna. Para llegar a dar su vida misma pensando en que nosotros después del nacimiento íbamos a vivir en pecado y que nos esperaba la condenación eterna. Eso lo hace el Señor por mí, por usted, y lo hizo por todos, por toda la humanidad. Por eso Isaías ya miraba este episodio grande. Y si usted ve con mucha cautela lo que escribe Isaías, no está en los evangelios, pero puede redactar la tristeza, la agonía que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. Por eso más tarde dice la palabra del Señor que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Qué precioso es cuando usted siente la enfermedad que se ha encarnado en su cuerpo. Usted puede recopilar lo que ocurrió con Jesucristo y que nos da esa promesa que por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuántas veces nosotros podemos, hermanos, de una forma llenos de fe, poder decirle: Señor, tu palabra me ofrece esto, estoy enfermo, mi cuerpo está dolorido, sáname, Señor? Yo podría decir que he pasado muchas veces por ese proceso, y sé que algunos o muchos de ustedes igual, hermanos. Cuando vemos que queremos tener la sanidad, estamos con dolor en nuestros cuerpos, y visitamos al médico, y visitamos el hospital, y nos dan las medicinas, pero seguimos con esa enfermedad. Yo me acuerdo que las primeras veces que salía del hospital decía: Señor, ¿pero qué es esto? Se supone que un enfermo cuando sale del hospital sale con algún alivio de algo. No, yo salí igual o peor, con dolor. Y entonces de ahí tenemos nosotros que recurrir a la majestad de Jesucristo, a decirle: Señor, tú me has ofrecido esto, tú fuiste a la cruz y me dices que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Tenemos un Jesucristo que sana, hermanos. Amén. Tenemos un Jesucristo que sana. Amén. Pero la sanidad, hermanos, de ninguna manera ha sido tan gratuita, tan fácil. Él tuvo que sufrir lo indecible para que nosotros podamos decir que por tus llagas nosotros fuimos
curados. Amén. Gracias, Señor. Nos deja no solamente una herencia de la salvación, sino también nos deja una herencia de sanidad. Aleluya. Nos deja esperanza. Cuando viene el Espíritu Santo después de que nosotros hemos aceptado a Cristo y empieza nuestra vida cristiana en un panorama diferente, nos hace ver el Señor otro panorama. Nos da sus ojos para mirar lo que Él quiere que veamos. Nos da sus oídos para escuchar lo que Él quiere que oigamos. Somos convertidos de fondo, hermanos. Nuestra conversión es genuina. Amén. Amén. Pero no porque nosotros, hermanos, hemos hecho algo o porque ni siquiera nos merecemos, sino que viene la gracia del Señor y gratuitamente recibimos esa salvación, gratuitamente recibimos esa sanidad. ¿Pero a qué precio? A precio de sangre, hermanos. A precio de dolor. Por eso, hermanos, he venido repitiendo últimamente a ustedes y a mi corazón: Señor, con toda humildad te digo, Padre, que pienso que yo soy más importante, o estas generaciones somos mucho más importantes de aquellos hombres que tú escogiste en el Antiguo Testamento. Y yo pienso así, Señor, porque tú no tuviste que sufrir, tú no tuviste que derramar tu sangre preciosa por escogerle a Jeremías, a Isaías, o a David, o a Salomón. Los escogiste y punto. Pero aquí en nuestro caso, Señor, desde que tú viniste, diste tu vida. Y yo entiendo entonces, Señor, que tú nos amas de una forma tan maravillosa que no puedo entender tu amor, porque diste todo por nuestras vidas. Ayer el Señor, cuando digo ayer me refiero al Antiguo Testamento, no ocurrió esa historia. Hoy sí. Hace más de 2000 años el Señor estuvo en la cruz, dándonos una esperanza que nunca podíamos entender. Y no es que nosotros estamos diciéndole al Señor, estamos en una plataforma mucho más alta de un David, de un Salomón, no. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor a nosotros nos compró a precio de dolor y de sangre. Y por lo consiguiente somos unas ovejitas que el Señor nos va cuidando cada día. Él nunca le va a dejar, hermanos. Él nunca le va a desamparar. Amén. Pase lo que pase, porque la sangre de Cristo tiene mucho valor. Amén. Ella nos compró a ese precio. Y las cosas que le hace el Señor son incambiables, no se puede negociar. El Señor nos escogió y Él va a hacer lo que dice la palabra, que lo que Él empezó, la obra que Él inició en nosotros, la va a perfeccionar. Amén. Él va perfeccionando nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes. Él va perfeccionando ese estilo de vida que Él quiere que vivamos. Él está perfeccionando nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros huyamos del pecado, de lo que no le gusta al Señor. Él es el que deposita en nosotros la fe, la santidad, el amor a Él. No es una creación suya ni mía. Él deposita en nuestros corazones lo que necesitamos para agradarle a Él. Nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo aumentar mi fe porque estoy orando horas de horas o porque estoy leyendo mucho la palabra. ¡No! Usted y yo aumentamos nuestra fe por la gracia de Dios, porque Él está depositando en usted y en mi persona esa fe que necesito. Amén. Esa santidad que no la puedo yo vivir. Dios va poniendo todo el tiempo en nosotros. Vamos viendo entonces el proceso tan maravilloso, lleno de angustia, pero que después crea en nosotros una esperanza incondicional. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él agarró todos el pecado de toda la humanidad, no solamente de aquel entonces, sino de todos los que habrían que venir. El pecado del mundo cayó sobre Él. Por eso llega un momento que dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado del mundo venía solo a Él, estaba agotado, estaba solo en Él, y no se podía haber comunión, el pecado con Dios. Y en su naturaleza humana tuvo que sostenerse: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?
porque Él estaba totalmente aceptando el pecado suyo, el mío y de toda la humanidad. Cuando entonces vamos recopilando toda esa historia, hermanos, empezamos nosotros a mirar a Cristo y decir, sí, yo quisiera vivir una vida mejor, una vida más agradable a ti. Empezamos a sentirnos contentos y felices, porque yo me pregunto algo, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué puede haber en la vida de un individuo, de una persona? ¿Qué puede haber algo mejor que no sea la salvación? ¿Puede haber algo mejor? No. Definitivamente no. El que usted tenga la salvación, sintámonos felices y contentos, hermanos. El resto es tontería. El resto, hermanos, es pasajero. El resto no sirve. Porque entonces cuando nosotros reconocemos todo el sacrificio del Señor, las cosas que vienen a nosotros es un regalo, es una añadidura, es una adición. Porque Dios es así. Dios es un Dios generoso. ¿O no ha sido con usted generoso? Amén. Sí, ha sido muy generoso. Nos ha dado siempre más allá de lo que queremos. Hay ocasiones que yo necesito X artículo y digo, Señor, voy al supermercado a comprar eso que necesito. Cuando voy al supermercado hay un paquete de 2 que está en buen precio. Ya no me dio un artículo, me dio 2. Y así es el Señor. Amén. Porque nos ama. Pero quiere el Señor en estos tiempos que entendamos el verdadero sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que le costó a Él para darnos salvación eterna. Aleluya. Y para darnos la vida que tenemos. Por eso es que cuando nosotros entendemos el Evangelio puro, santo, vivimos una vida ¿qué? Una vida feliz, hermanos. Amén. No nos comparamos con nada ni con nadie. Hablábamos ayer creo con mi esposa sobre las personas que los van millonarios, ¿no? Y conversábamos con mi esposa, sí, nosotros, dice la palabra del Señor, que vamos a supervisar, a vigilar, a estar más arriba de quiénes, de los ángeles. Así es que no se apure, algún día usted va a estar viendo esos grandes millonarios que están a sus pies. Así lo vamos a hacer. Porque nosotros, hermanos, tenemos algo especial. Somos real sacerdocio. Somos escogidos de Dios. Usted no le escogió al Señor, ni yo tampoco. Así no es la característica de Dios. El amor de Él exigió, movió a que usted y yo seamos escogidos. Amén. Su nombre estuvo ya escrito antes de la fundación del mundo. Mi nombre, el nombre de mi familia. Él es el que nos llama. Él llamó a Abraham en algún momento. Abraham, deja Ur de los Caldeos y vente para acá. Deja todo. Él escogió. Abraham no golpeó las puertas del Señor. Así es, Señor. Por eso en Apocalipsis nos dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que nos llama, hermanos. Sentámonos entonces felices, contentos de que usted y yo hemos sido llamados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Aleluya. ¿Qué más privilegio podemos nosotros tener, hermanos? Entramos a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dueño del universo. Él es nuestro Padre, que dice, mía es la plata y mía es el oro. Mía es la tierra y todo lo que en ella habita. A nosotros no nos interesa estar al lado de ningún presidente. Tenemos al dueño y hacedor de todo. Amén. Y usted puede entrar a su presencia de Él todos los días a través de la oración. Amén. Pero tiene que creer que está a los pies de Cristo. Tiene que creer de que está al frente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Padre Eterno, del Príncipe de Paz. En oración nosotros conversamos con la máxima autoridad de las autoridades, nuestro Padre Eterno. Aleluya. Pero para llegar a eso, todas estas cosas que estamos viendo, tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Todos, hermanos, dice, nos hemos apartado. Dice la palabra que no hay uno solamente, ni uno bueno. No hay nadie que pueda decir, ese es bueno. Todos, dice, nos separamos de la gracia de Dios, de la bendición, de la salvación. ¡Todos! Pero viene Cristo, hermano, nos rescata. Cuando nuestras vidas quizás por una u otra razón haya estado en el suelo.
Bien, hermanos, coge esas fichas de ajedrez y lo pone en cada casillero y nos hace una vida nueva, hermanos. Nos hace diferentes. Reconocemos nosotros el pecado, viene Dios y nos levanta. Amén. Pero hay una cosa especial que nos dice el Señor, escúcheme bien. Cuando Dios ha venido a nuestras vidas, Dios nos perdona, nos dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Así que cuando nosotros, hermanos, estamos viendo la gracia de Dios, en que somos un pueblo escogido, de que el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, no tentemos al Señor en pisotear la sangre de Cristo, porque hay juicio. Sí. No seamos ingratos, de otras palabras, hermanos. No siento que a usted da gratitud, hermanos, cuando alguien le da una palmada, le da una buena palabra, o le regala algo que usted nunca se imaginó. Es lindo ser grato, hermanos. ¿No? Si no me daba esto, este hermano, esta persona, no hubiera tenido. Claro, lo está haciendo Dios a través de esa persona. Pero usted que demuestra gratitud, ¿no es cierto? Y dice, gracias. Qué bueno es que nosotros podamos conjugar ese verbo gracias. Porque el Señor quiere escucharnos de eso. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de los 10 leprosos? ¿Y dónde están los 9? Veo solamente a uno. Solamente uno vino a agradecerme. El Señor quiere que nosotros estemos siempre agradecidos de Él diariamente. El Señor quiere que reconozcamos que lo que nos está dando a través de su pueblo, también podamos decir gracias a la persona que nos está bendiciendo. No seamos ingratos, o nunca nos sintamos merecedores de algo que en verdad no la merecemos. Yo por eso doy gracias a Dios por ustedes, por esta iglesia. Ustedes son un equipo de ovejas dadivosas. Hay personas que yo comento con mi esposa, muy en una altura espiritual. Tal persona no trabaja, nada, pero esa persona es muy dadivosa. Aunque sea, dice, presente con algo que quizás no necesite usted, pero es el gesto. Entonces a esa persona uno dice, gracias Señor por esa persona. Así mismo el Señor quiere que cuando nosotros recibamos cualquier situación le podamos decir, gracias Señor, gracias. Tenemos que siempre vivir en ese contexto de agradecimiento. Y cuando nosotros tengamos la posibilidad, hermanos, de hacer algo, hagámoslo, pero con todo amor. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, sino que el desarrollo espiritual para servir a los otros. Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el corolario de estos versículos que escribe Isaías, que es la palabra de Dios, llega a un punto, si usted quiere un punto neutro, callada la boca de Jesús. Se quedó en silencio. Él tenía toda la capacidad, y lo mencionó, que podía llamar legiones de ángeles para terminar con todo eso. Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo entendía que si es que no llegaba a la cruz del Calvario y moría, usted y yo no éramos salvos. Que esa es la pretensión que tuvo siempre el enemigo, de sostenerle, de detenerle, que él vaya a la cruz del Calvario. Recuerden aquel pasaje ustedes cuando están con Pedro, Señor, no te vayas a Jerusalén, ahí te va a pasar cosas terribles. ¿Y qué le dijo el Señor? Cállate la boca. Y le reprendió a Satanás. Vete, Satanás, le dijo. No era la boca de Pedro, era la boca del enemigo en él. Quería detener a cualquier precio. Por eso cuando le va a tentar al Señor, le ofrece cosas inalcanzables humanamente. ¿Para qué? Para que él no vaya a la cruz del Calvario. Y si Jesucristo no iba a la cruz del Calvario, entonces nosotros quedábamos despedidos de la salvación eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente que tenía que cumplir su cometido. Por eso es que cuando va a la cruz del Calvario,
Él dice que enmudece, que está él totalmente callado. No dice nada, solamente observa. Su mirada no está en comprometer nada a su palabra, sino esperar. ¿Y qué pasa después entonces, hermanos? Después de que eso ocurre y él ha aceptado todo lo que Dios le dio ¿qué? La resurrección. Y después de la resurrección el Señor le pone al enemigo bajo sus pies y le derrota la muerte. Y le derrota a todo lo que implicaba los deseos, los anhelos del enemigo. Y derrota la muerte completamente. Y ya no hay más que esperar en él, sino la salvación eterna, la vida eterna. Pase lo que pase, usted se va hoy o mañana, yo también, sabemos perfectamente que vamos a disfrutar de la vida eterna. Amén. No hay muerte para el creyente. La muerte es la puerta que se abre hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Amén. A gozarnos junto a Él. Aleluya. Si le escuchamos a la hermana Seña lo que dijo, ¿no? Cuando estemos en el tribunal, en la corte de Cristo. Ven. Siervo fiel, por lo poco has sido fiel, por lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso nos va a pasar a nosotros. Así es que, amados hermanos, animémonos en estos tiempos. Minimicemos lo que anhelamos, los problemas y circunstancias que vivimos. Minimicemos y maximicemos todo lo que el Señor tiene para nosotros, la vida eterna. Porque la reunión que vamos a tener en el cielo, en las bodas de oro, será majestuosa, hermanos. No lo entiendo cómo será, pero una cosa sé, que es una gran promesa del Señor. Vivamos esa promesa. Empecemos cada día a seguir los pasos de Cristo hasta cuando Él murió y resucitó. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú diste la vida por nosotros, nos rescataste, resucitaste, Señor, venciste a la muerte y hoy estás intercediendo por nosotros, preparando esa morada, esa mansión que nos has ofrecido. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en tus caminos, en tus palabras. Ayúdanos diariamente a repasar, Señor, cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, desde el momento que te arrestaron, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a mirar ese pasaje para que entendamos mejor y para que te amemos más, Señor. Gracias te doy por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Gracias por sus familias. Gracias, Padre, porque podemos poner en tu altar, en tus manos, nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales, Señor. Lo dejamos aquí. Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Yo te ruego, Padre, que hagas un milagro en cada uno de tus hijos, en las peticiones que te vamos a pedir, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pone de pie la congregación, por favor. Pase adelante, hermana Wanda y hermana Leti, que me ayuden con la distribución. Mientras recibimos los elementos, por favor, todos en comunión absoluta con el Señor. Hermana Wanda, por favor. Señor y Padre nuestro, Señor, ante ti venimos, Señor, a agradecerte por esta bendición de poder estar juntos en tu casa, Señor, dándote toda la gloria y la adoración que solo tú te mereces. Gracias por cada vida que está aquí presente en esta mañana, porque eres tú poniendo en nuestros corazones buscarte, seguirte y adorarte siempre, Padre. Ahora rogamos, Señor, que continúes en medio nuestro en esta celebración, Señor, de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio inmenso que hiciste por cada uno de nosotros. Te agradecemos por este pan que representa tu cuerpo molido allí en la cruz del Calvario. Gracias por llevar tus heridas, nuestras heridas contigo, Señor. Gracias por sanarnos, Padre. Gracias porque ese cuerpo sufrió lo que nosotros debimos de haber sufrido, Señor. Pero en tu amor y en tu misericordia aceptaste este sacrificio para salvarnos. Gracias, Señor, que siempre esto esté presente en nuestras vidas, Padre. Que sea la fuerza que nos dé para seguir adelante día a día, Señor, sabiendo que ese sacrificio nos lleva a la eternidad contigo, Señor.
Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, aquí nos tiene de nuevo, Señor, celebrando ese sacrificio que tú hiciste, Señor, ir a la cruz, morir por nosotros, Señor, para darnos vida eterna. Nuestros corazones sobreabundan de agradecimientos, Señor, porque sabemos que sin eso estaríamos condenados, Señor. Padre, esta copa representa tu sangre preciosa, Señor, que nos lava, que nos limpia, que nos transforma. Gracias por todo eso, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Manténgase la congregación en comunión con el Señor. Amados hermanos, hermanas, pidan al Señor lo que más anhela en su vida. Pídale al Señor, Él está aquí presente antes de que participemos de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Proceda, por favor. Padre bueno, te adoramos y te bendecimos y te agradezco, Señor, que todas las peticiones que te solicitamos hace unos minutos atrás, tú nos concedes porque eres un Dios de amor y de misericordia. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor.